hacerlo con objetos reales. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Se entiende el objetivo? Se entiende, ingeniero. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, vamos a implementar una estructura que me permita almacenar cualquier tipo de dato, ¿de acuerdo? Si yo hago un nodo, puedo utilizar una pila, una cola, una lista para almacenar o manipular ese tipo de datos. Y luego vamos a hacer una lista que me permita manipular cualquier tipo de dato. ¿De acuerdo? Entonces, si puedo hacer una clase de este tipo, yo puedo hacer cualquiera de tipo genérico. Java tiene una forma de implementar este tipo de estructuras llamadas estructuras genéricas. Hay dos formas, ¿no? Hay dos formas. Uno puede ser mediante la declaración de tipo, si yo quiero hacer una clase nodo, el dato puedo declararlo de tipo object. Al declararlo de tipo object, estoy diciendo va a ser un objeto. Java tiene su estructura, la clase genérica, la clase base es un object. Y de ahí van derivando las clases heredadas, ¿no? Tu string, entero, float y así. Hasta las clases más definidas por el usuario, pero la clase base siempre es object. Entonces, al declarar una variable de tipo object, sencillamente todas las variables que nosotros tengamos o tipos de datos por debajo, sencillamente pueden ser heredadas de la clase object. Entonces, una forma sencilla es declarar el dato de tipo object y también el enlace queda como está nomás. Enlace nodo. Entonces, una forma es hacer esto. Pero para hacer esto tendríamos que hacer un casting, un cast para poder modelar este dato al modelado, al tipo de dato que queremos manipular. Ahora, hay otra forma también que permite hacer una clase, ¿sí? Con parámetros de entrada. Un parámetro de entrada del tipo de dato que necesitamos modelar y este dato va a ser de la clase tipo. Esta variable es una variable de entrada por parámetro de clase que va a sencillamente declarar este tipo de dato de ese tipo. Si este es entero, esto va a ser entero. Si esto es una clase definida por el usuario, esto va a ser una clase definida por el usuario, ¿no? Aquí ya no necesitamos hacer ningún casting porque ya estamos declarando la clase de algún tipo de dato específico. Y el nodo básicamente va a ser un nodo enlace. Entonces, forma número 1, forma número 2. Una clase base de tipo object y una clase con parámetros de entrada del tipo de variable a la clase. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a hacer, vamos a hacer entonces ese modelado de ese tipo de clase base, ¿ya?
Entonces voy a compartir. A ver, vamos a entrar a NetBeans. A ver, comparto pantalla, a ver, ¿dónde está? Aquí. A ver, vamos a hacer programa estructuras genéricas. Bien, aquí vamos a hacer nuestra capa de negocio. Nuestra capa de presentación. Y nuestra capa de datos, ustedes ya adecuan lo demás. Capa de negocios, vamos a crear una nueva clase. Una clase nodo genérico. Muy bien. Muy bien, nodo genérico. Aquí tenemos un nodo genérico, básicamente es esta. Vamos a copiarlo. Bien, esta es la estructura de la clase nodo genérico, o puede ser algún otro tipo de nombre. Sencillamente T, le vamos a poner tipo variable. Por lo tanto, va a ser T o dato va a ser de tipo variable. Tipo variable, para que entiendan. Y el enlace va a ser de nodo genérico, pero que maneje el tipo de variable. Miren, sencillamente sería nodo G, tipo de variable, que va a entrar por parámetro por referencia, dato de tipo de variable o enlace de tipo de variable. ¿No? Esto sería en el caso 2. En el caso 1, eliminamos esto y declaramos simplemente datos de tipo hosting, ¿no? Pero sencillamente eso tendríamos que hacer casting en cada llamada, en cada proceso para poder manipular. Aquí vamos a implementar la clase serializable para hacer la serialización de este tipo de estructura. Y le vamos a poner nodo genérico, dato de tipo de variable. Inge, ¿le puedo hacer zoom, por favor? No, perdón. ¿Sí? Entonces, el constructor enlace igual a null, ¿sí? Y nada más. Este es un constructor sobrecargado que básicamente lo que hacemos es entrar con un tipo de dato, ¿sí? Constructor base,
constructor sobrecargado, enlace igual a null y asignamos el dato igual al dato, ¿no? El set dato, que va a entrar un dato, pero de tipo de variable, va a poner ese valor. El get dato, que va a devolver un dato de tipo de variable, va a devolver ese valor. El set enlace, que va a entrar una variable p, ¿de qué tipo? De tipo de variable. Es decir, un nodo genérico del tipo de variable. Y el get enlace, que va a devolver un nodo g, ¿de qué tipo? De tipo de variable. Al hacer esto, básicamente lo que estamos haciendo es diseñar un nodo que me permita manipular cualquier tipo de dato que va a entrar como parámetro de entrada, el tipo de variable. Si este tipo de variable es entero, entonces va a ser como un entero, ¿no? Si es float, float. Si es carta, carta. Si es libro, libro. Si es persona, persona. Cualquier tipo de dato definido por el usuario. ¿Hasta ahí alguna consulta o duda? ¿Dudas, consulta? ¿Se entiende, jóvenes? Hola, hola. Sí, ingeniero. ¿Se entiende? ¿Entiende, ingeniero? Muy bien. Entonces, sencillamente ya estuviéramos con la clase nodo genérico. Si nosotros quisiéramos hacer basado en objeto, nodo objeto, entonces haríamos casi lo mismo, ¿no? Pero sencillamente tendríamos que hacer esta operación. Class nodo objeto. Ya no vamos a implementar la serialización. Dato de tipo object. Enlace de tipo nodo object. ¿Sí? Nodo object. La clase sobrecargado, nodo object. El dato de qué tipo va a ser object. El dato de qué tipo va a ser object. El get dato de qué tipo va a devolver, de tipo object. Y el enlace de qué tipo va a entrar, de tipo nodo object. Y el get de enlace de qué tipo va a devolver, nodo object. Esa sería si trabajaríamos con objetos. Entonces, miren, versión 1, serialización, parámetros de entrada. Opción 2,
nodo de objetos. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces, sencillamente, como ya tenemos nuestra lista genérica o nuestro nodo genérico, ahora lo que podemos implementar es nuestra lista genérica. Entonces, lista genérica. Me va a permitir manejar cualquier lista de datos. Esta lista genérica tiene que estar también todo con los parámetros de el tipo de dato nodo genérico. Para ello, aquí tenemos un código, lo vamos a utilizar esto, la lista genérica. Vamos a hacer simplemente, a ver, vamos a buscar, modificar, insertar, eliminar. A ver, vamos a hacer esto. Muy bien, la declaración de esta lista básicamente va a ser la lista genérica. Tipo de variable va a entrar como parámetro y va a extenderse la función comparable. ¿Por qué motivo comparable? Porque vamos a comparar objetos. ¿Dónde vamos a comparar objetos? Acá. Ustedes saben que cuando insertamos enteros, esta partecita cuando hacemos getDato nos devuelve un entero, es menor que el elemento que estamos entrando acá. Pero cuando estamos trabajando con objetos, resulta que ya no podemos comparar con menor o mayor, porque ya son objetos. Es decir, ya no es posible hacer una comparación de un elemento primitivo como un entero, sino ya son cartas, ya son libros, y cada atributo carta tiene diferentes atributos. Cada objeto carta tiene diferentes atributos, o cada libro tiene diferentes atributos. Entonces, ya no es posible hacer una comparación directa del dato del nodo con el dato que está entrando. Ya no se puede. Por lo tanto, tenemos que implementar la función comparable en cada clase que nosotros tengamos que manejar. Entonces va a ser lista genérica de tipo de variable. Vamos a extender a la clase comparable e implementar la serialización. Por lo tanto, el L va a ser de un nodo genérico, pero de tipo de variable. Y el elemento cantidad, que nosotros siempre lo hemos manejado en la lista. El constructor L igual a null no varía absolutamente nada. Pero lo que sí va a variar es el insertar. El insertar va a entrar un tipo de variable, ya sea el que necesitemos nosotros, el que va a entrar por parámetro, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Exactamente lo que ya hemos avanzado. Si está vacía, L igual a null, creamos una nueva cajita, pero ¿de qué tipo? De tipo de variable. ¿No? Es un nodo para esa variable específico. Si es una carta, una carta. Si es un libro, un libro. Si es una persona, una persona. Ponemos el dato empaquetado, asignamos igual a P y cantidad más. O sea, sencillamente estamos manejando ese tipo de variable. Si no, creamos un nodo anterior, como ya hemos hecho, un tipo de variable, de ese tipo de variable, y un nodo auxiliar de ese tipo de variable.
Y hacemos el recorrido. Pero aquí viene la comparación, mire. Ya no podemos comparar si es menor al elemento. Sencillamente hacemos el dato del puntero auxiliar, de la referencia auxiliar, va a comparar con el dato que está entrando. Esta llamada va a ir a cada clase que nosotros implementemos y vamos a comparar por algún criterio. Si es, por ejemplo, si quiero almacenar, a ver, voy a hacer un corte acá. Acá vamos a hacer un corte en el desarrollo. Si yo quiero manejar, atiéndanme, escenario, quiero manejar una lista de cadena o entero, eso es fácil, ya lo hemos implementado, ¿no? Si yo tengo un entero, ¿qué está pasando ahí? Nuestra condición era mientras auxiliar sea distinto de null y dice auxiliar.getDato es menor que el elemento. Aquí funciona porque saca el getDato y quiero insertar el elemento 5. Entonces dice 1 menor que 5, sí, entonces avanza, ¿no? Avanza. ¿No? Avanzamos. Siguiente. Auxiliar es igual a auxiliar.get enlace al siguiente. Muy bien, funciona para esto. Pero si yo ya tengo una lista de cartas y mis cartas están almacenadas así, y yo tengo una carta aquí que es un diamante con el número 3. Aquí tengo una carta que es un trébol con el número 2. Y tengo aquí una carta que es, por ejemplo, a ver, un corazón con el número 4, ¿no? Entonces, son objetos. Y yo quiero insertar una carta. Quiero insertar una carta que sea diamante con el número 10. Entonces, si yo no lo dejo nomás así, entonces, ¿qué dato va a sacar? Pero esto ya es un objeto. ¿Cómo voy a comparar menor que esto? Es decir, esto no es menor que esto. Son muchos atributos que hay dentro de cada objeto, entonces no se puede comparar. Por lo tanto, necesitamos hacer esa parte de línea de código que se llamaría aux.getDato.compare tú y el elemento, el elemento. Esto me está diciendo, voy a comparar este dato con este elemento en la clase correspondiente. Pregunta, ¿bajo qué criterio pudiéramos hacer la comparación? Hay 3 criterios aquí. Puede ser número, puede ser tipo, puede ser color. ¿Por cuál haríamos esa comparación? A ver, según ustedes, ¿por qué criterio pudiéramos hacerlo? Por el número. Por el número ya pudiéramos hacer una comparación por número.
pero por número, ¿es único el número? No es único. Ahí, el rojo tiene igual que el negro, el atributo diamante. Entonces, pudiéramos hacer por dos comparaciones, número y tipo. Entonces, para eliminar elementos repetidos, pudiéramos hacer por color, número, tipo, color, etcétera, dependiendo del criterio que tengamos nosotros. Es decir, nosotros vamos a hacer nuestra clase carta, atributos, y aquí vamos a meter un método que se llama un método público, compare tú. Entonces, cuando la lista esté manejando cartas, va a ir a este método compare tú y vamos a comparar algún criterio para evaluar esta expresión, si es mayor o menor. Bajo algún atributo, puede ser número, puede ser tipo, puede ser color. Entonces, esta partecita lo que va a hacer el programa es comparar el dato del nodo con el objeto que está entrando a insertar. Automáticamente vamos a ir a la clase compare tú de la clase carta y vamos a comparar bajo algún criterio de selección ese dato. Normalmente los criterios tienen que ser únicos, dependiendo de lo que estemos implementando. Si yo quisiera implementar una lista de libros, ahí, aquí está un libro con varios atributos. Aquí está un libro con varios atributos. Aquí está otro libro con varios atributos y miles de libros con varios atributos. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Esa clase lista va a servir para todas, pero cuando hagamos nuestra clase libro, vamos a poner atributos. ¿Qué atributos? Nombre, título, autor, año de edición, editorial, etcétera, etcétera, etcétera. Set libro, set autor, set número, get libro, get autor, get número, get editorial. Pero sí o sí también tiene que haber un método que se llama, ¿qué método hemos dicho? ¿Qué método hemos dicho? Compare tú. Entonces, la pregunta del millón. Cuando hagamos una comparación de libros, ¿bajo qué criterio haríamos la comparación? A ver, si yo quiero que mis libros estén ordenados, no hay elementos repetidos, ¿sí? ¿Cuál sería algún criterio de comparación? A ver, jóvenes. ¿Cuál sería? ¿Será que el nombre va a ser único? No. Título, no se puede comparar título. Autor, tampoco. Año, tampoco. Edición. Normalmente cada clase, cada tipo de dato que nosotros vamos a diseñar, sería añadir un identificador, ¿no? Un ID. Un identificador único. Lo mismo debería ser para estas cartas. Siempre debemos tener un identificador único. ID libro. ID libro. Siempre. Entonces, aquí vamos a comparar por un ID libro.
Siempre, todas las clases, estructuras de datos, siempre tienen que tener un identificador único de ese objeto, si no, no hay la seguridad de que ese objeto no se va a repetir. Entonces, siempre tenemos que diseñar un identificador único. No sé dónde hay pistola. Si yo quiero hacer un registro de persona, las personas que tienen nombre, edad, bla, bla. Pero ¿qué cosa nos va a identificar único a una persona? Puede ser carnet de identidad, válido, o puede ser un ID persona, válido. Entonces, mi clase CompareTo, vamos a comparar por un ID persona. Entonces, cada clase que implementemos tiene que tener el método CompareTo que me va a permitir comparar bajo algún criterio de los atributos de mi clase. Si quiero hacer un registro de alumnos, ¿cuál sería el identificador? A ver. Único. El registro. Un registro puede ser un ID de alumno, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la manera como tenemos que implementar una clase genérica. Cada clase que va a manejar la estructura tiene que tener una comparación bajo algún criterio. ¿Esto lo podemos aplicar en pilas? Sí. ¿Lo podemos aplicar en colas? Sí, porque en colas también vamos a almacenar información bajo algún criterio, ¿no ve? Entonces, CompareTo va a comparar, es igual, yo quiero eliminar, digamos, una carta o una persona específica de la cola, bajo ese ID vamos a comparar si es igual, lo vamos a eliminar, porque no podemos comparar una persona con muchos atributos para eliminar de la cola. Entonces, este CompareTo nos va a servir para todo tipo de estructura, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, nosotros vamos a realizar básicamente la implementación de esa lista. Entonces, aquí ya hemos dicho que va a comparar el dato del nodo con el dato que está ingresando, ¿no? Y este CompareTo da un menor a 0 cuando el dato que estoy comparando es menor que el que está entrando, un mayor a 0 es cuando es mayor, o un igual a 0 es cuando es igual. Es decir, si es menor, el dato que está entrando va a devolver menor a 0, mayor a 0, y si son iguales los dos, va a dar 0. Ese criterio tiene. Entonces, esto básicamente sería lo que cambiaría en mi lista genérica. La pregunta para buscar el elemento. Y lo demás es absolutamente lo mismo. Anterior va a auxiliar, auxiliar va a siguiente, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Cuando ya el elemento quiere insertar el elemento, aquí va a ser un tipo de variable. Vamos a crear un nodo nuevo de ese tipo de variable. Si insertamos en la cabeza, anterior igual a null, el igual a p. Si no, en el fondo, ¿no? O al medio de la lista. Si se dan cuenta, jóvenes, básicamente, esta sería mi método insertar. Ahí está. Entonces, ese sería mi método lista genérica insertar. ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? Ingeniero, entonces esto en comparación al método de insertar que hicimos con enteros, ¿sería lo mismo
Solo que cambia esa forma de comparar el dato, ¿no? Pero Es lo solamente demás que... Lo demás es Lo lo demás, mismo, por eso, como ya sabemos cómo funciona con entero, es lo mismo, pero ahora ya estamos insertando ya no entero, sino cualquier tipo de dato. ya, listo, ¿No? gracias. Cualquier tipo de dato. Ya no solamente entero. Entonces yo puedo almacenar una carta, una persona, un libro, puedo almacenar una figura, puedo almacenar una diapositiva, puedo almacenar lo que quiera, lo que yo haya creado, un punto, un TDA complejo, un TDA fracción, un TDA conjunto, lo que yo quiera puedo almacenar. Entonces ya me sirve, esta lista genérica me sirve para cualquier tipo de dato, ya no solamente para uno, ¿no ve? Porque si no, tendríamos que utilizar una lista de cartas específicamente para cartas, una lista para personas específicamente para personas, y el código se repetiría. Implementaríamos todo lo mismo, pero en esta partecita sencillamente tendríamos que comparar un ID de persona, un ID de carta, un ID de libro, lo que sea. En cambio aquí ya no, simplemente estamos llamando al método comparative para que vaya a la clase respectiva y haga la comparación bajo algún criterio. ¿Se entiende, no? El método de eliminar no tengo el método de eliminar, pero sería exactamente lo mismo, ¿no? A ver, lo podemos implementar aquí. El toString, ingeniero, Ahorita lo vamos a hacer. Eliminar. Ese más hacemos y listo. Tipo de dato, tipo variable dato. El método de eliminar de una lista. A ver, un segundito, espérenme. Vamos a copiar para no estar implementándolo. A ver, aquí. Eliminar tipo variable elemento. Nodo genérico. Este se llama nodo genérico. Tipo de variable. L anterior. Aquí lo mismo, vamos a comparar. Aquí mientras no sea igual, ya hemos dicho que cuando son iguales el elemento del enlace o del nodo comparado con el elemento que está entrado, cuando son diferentes va a dar diferente de 0. Cuando son iguales va a dar igual a 0. Entonces diferente. Avanzamos. Si oscila distinto de null, nunca lo pilló. Y si no, sencillamente lo eliminamos, ¿no? Esto sería mi método eliminar, ¿no? Es exactamente lo mismo que hemos hecho con ustedes cuando hemos hecho listas simples. ¿Sí?
¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda? Muy bien. A ver, el método toString, su compañero. Sí, ingeniero, tenía dudas con ese, si lo puede, si nos puede mostrar si es lo mismo o si cambia algo. Sería en realidad lo mismo nomás, porque tenemos un string, concatenamos el tipo de variable, mientras sea distinto de null, hacemos un recorrido y llamamos al toString de la clase, pues, ¿no? Un toString de cada clase, digamos. Y el toString de cada clase sencillamente me lo va a imprimir según el criterio que yo quiera, ¿no? ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer prueba, entonces retornamos eso. ¿Sí? En vez de poner aquí, cuando hemos hecho listas, hemos puesto es igual a aux.getDato. Aquí aux.toString, porque ya son varios datos, ¿no es verdad? Entonces, el toString de cada nodo me va a mostrar bajo algún criterio que yo quiera. ¿Sí? Entonces, ese sería básicamente mi método. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? ¿Dudas, consulta? El compare to depende es un método de cada clase, ¿no? O sea, Claro, depende del objeto. claro. Ahorita lo vamos a implementar un hito aunque sea, ¿ya? O sea, y utiliza los criterios de la clase que está usando. Claro, correcto, correcto. Esa es la finalidad. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Nadie? Bien, entonces, a ver, ahora vamos a crear una clase, por decirle, alumno. Aquí, eso lo voy a, para no estar tardando tiempo mucho. Bien, ya tenemos supuestamente nuestra clase lista genérica. Ya está. Elemento eliminar, el toString, el insertar. Lo demás ya lo pueden crear ustedes. Queremos crear ahora una clase alumno. Entonces, esta clase alumno puede tener los siguientes atributos. Vamos a implementar la serialización, carne de identidad,
nombre, sexo, tipo boolean, puede ser char, edad y registro. Constructor, alumnos, no hace nada. No inicializamos nada porque son variables primitivas, no hay objetos, no hay necesidad. Puede ser un método sobrecargado alumno que me permita ingresar carne, identidad, registro, sexo en una sola construcción. O los setters por separado, set carne, identidad, set nombre, set registro, set sexo, ¿no? Set edad, set carne, get, los getters, get carne, identidad, get registro, get nombre, get edad, ¿no? Get sexo, ¿no? Si es sexo. Aquí tendría que ser get sexo. Listo. Set edad, set sexo, get sexo. Muy bien. Aquí está mi toString. Yo quiero que me imprima en el siguiente formato. Registro igual, registro más un salto de línea, carne identidad más carne identidad, nombre, pongo nombre, salto de línea más sexo, pongo sexo, edad igual edad. Entonces, aquí pudiéramos poner sexo char ¿no? Y char sexo, lo correcto. Char sexo. Char sexo. Get sexo. Char get sexo. Y aquí automáticamente me va a imprimir bajo este formato. Ahora el compare to es este. Estamos haciendo modelado, casting, objeto, alumnos, una variable de tipo alumnos, hacemos el casting y lo convertimos del objeto que está entrando a un objeto A. Sencillamente eso. Y aquí hacemos la comparación, el comparativo. Podemos comparar por carne de identidad o por registro. Cualquiera que nosotros queramos, lo hacemos. Entonces aquí estamos comparando. Get registro, estamos llamando a este método get registro, o registro, como sencillamente podemos hacerlo, ¿no? Como estamos dentro de la clase, podemos decir registro es menor que a.getRegistro, el elemento que está entrando, ¿no? ¿Sí? Entonces, a.getRegistro. ¿Saben que es un comodín, no? Es como un if. Si es menor, devuelve -1. Si es mayor, devuelve 1. Y si es igual, devuelve 0. Sencillamente es como hacer un if, dos if, ¿no? Si el registro de la clase es menor que el registro del objeto que está entrando, va a devolver -1. Si el registro de la clase es menor que el registro del objeto que está entrando es mayor, va a devolver 1. Y si no, va a devolver 0, si son iguales, en este caso, ¿no? Entonces, ahí está mi famoso compare to. Eso tendría que hacer para cada clase. Entonces, cuando esté manejando la clase, la lista alumnos, va a venir acá y va a comparar por este criterio. Si quisiera hacer por un carne y entidad, entonces, ¿qué pudieras poner aquí? Get CI, ¿no? Get CI es menor que a.getCI. Yo compararía por carnet de identidad.
Si es menor, devuelve -1. Si no, y el registro es mayor, devuelve 1 y si no, 0. Entonces estoy comparando por carnet de identidad. Entonces sencillamente ya tengo ese método completo. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Aló, aló. Muy bien, entonces esa es la forma de cómo nosotros pudiésemos manejar este tipo de lista. Ahora, ¿cómo vamos a usarlo, digamos, no? ¿Cómo vamos a usarlo? Sencillamente, aquí podemos venir al main. Y como ya la tengo implementada la lista genérica, entonces aquí pudiéramos poner lista genérica L es igual lista genérica ahí. ¿Qué está faltando, jóvenes? ¿Qué está faltando? El tipo de variable que sería. Ya. Está faltando el tipo de variable que nosotros necesitamos poner, ¿no es cierto? Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Sí, ingeniero. Hola. Se escucha, ingeniero. Mayor. ¿Alguien sabe el código? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Mayor, menor necesito. A ver. Vamos a copiar de ahí, no hay más. ¿Qué tipo podríamos hacer? Alumno. Alumnos.
quiere. Aquí hay un problema. Alumno. No falta new lista G. Hola, hola. No le falta el new. ¿Escucha? Está mal mi audio. ¿Se escucha, ingeniero? No sé si no les escucho muy bien. Hola, hola, ¿se escucha? Ay, qué carajo, esta huevada. Se escucha, jóvenes? Se escucha, se escucha. Parece que es esto. Se escucha, Inge. A ver, ahora sí recién les escucho, a ver. Bien, entonces aquí he creado 3 listas, una lista de alumno, una lista de entero, una lista de float. Pudiera crear más también, ¿no? Dependiendo de mis necesidades, ¿no? Entonces, básicamente ya están mis 3 variables. Lista de alumnos, lo llamaremos mejor lista de alumnos, lista de enteros, lista de float. Miren, está entrando como parámetro el tipo de la variable que va a almacenar esa lista. En este caso alumno, en este caso entero, en este caso float. Si yo quisiera utilizar LA punto, miren, ya me sale el método insertar y yo puedo poner el elemento 2 insertando entero. Hago operaciones inserción el 8, el 1 y sencillamente no me lo borra esto. Claro, no sirve. Sencillamente yo ahora puedo imprimir la lista de enteros. Tengo que cambiar lista de enteros.
Si nosotros hacemos correr esto, la lista de enteros, me lo va a imprimir. Pero me está imprimiendo las direcciones de memoria, ¿no? ¿Qué tendremos que hacer? Imprimir mi clase entero uno por uno para poder imprimir los elementos de esa lista, ¿no? Ahí te lo vamos a arreglar. Muy bien, ahora yo quisiera insertar en la lista de alumnos, entonces sencillamente digo la.insertar un alumno. A ver, podemos crear un alumno A. Y aquí pudiéramos crear alumno A es igual a new alumno. ¿Sí? Alumno se llama alumno, ¿no? Alumno. Mi constructor de alumno, a ver cómo está. Este podemos utilizar. Podemos dar el carnet 100. Registro 222.543. El string nombre. Alberto. Dar sexo masculino o femenino. Comida simple. Código de comida simple. ASCII. Está. Tenemos uno, insertamos. Insertamos.
aquí vamos, estamos comprando por carnet, ¿no? Entonces aquí ponemos el 105, aquí 102, tiene que ponerlo antes, 2020, 2019, 22, 1, ahí. Esa, femenino. Los insertamos. Y ahora lo mostramos. Ahí está, ya está mostrando. Ahorita lo vamos a hacer. Muy bien, el otro, la lista de floats, lf punto insertar el 1.1 lf punto insertar dos punto cinco lf punto insertar el 1.3. lf punto insertar ¿ven? Ahí están los 4 valores. Muy bien, a ver, aquí. String, estoy volviendo un string, edad, sexo, ¿por qué no me está llamando el toString? A ver, En la lista genérica era Inge, ¿dónde está esta genérica que está mal? en el mostrar era no es toString, es aux.getDato.toString. A ver, no estoy viendo aquí. ¿Acá? Sí, ahí, auxiliar, cuando S igual a S más, auxiliar.getDato.toString. Este. Sí, sí, sí. A ver, ¿dónde está el problema aquí? toString más un espacio. Por este debería llamar al método toString. Yo le puse con ese de aux.getDato.toString y recién me sirvió, porque igual hace rato me estaba mostrando el negocio y eso nomás. GetDato. A ver, no debería. No debería hacer esto. Así. A ver. Ese, ¿no? Lo que pasa es que aquí está llamando. A ver.
Lo que pasa que aquí está... Ah, correcto, estaba dando la dirección de memoria del puntero y no estaba dando la dirección del getData_toString. Correcto. Entonces ahora sencillamente ya está mostrando. Aquí están los enteros que he metido. 281 está ordenado. Los alumnos que he metido, Alberto, Raúl, Vanessa. El primero es Alberto, el segundo es Vanessa y tercero Raúl. Aquí está Alberto, Vanessa y Raúl con todos sus datos. Y el tercero es los reales 1.1, 1.3, 2.4 y 2.5. Entonces, automáticamente eso nos está permitiendo mostrar ¿no? Nos está permitiendo mostrar todos los elementos almacenados en la lista genérica. Entonces, miren, ahí está. Sencillamente ya estamos manejando una lista de enteros, float o alumnos o cualquier otro tipo de lista, ¿no? Entonces, sencillamente nosotros generamos el objeto, lo insertamos y él automáticamente va a insertar según el criterio que nosotros queramos. Ahora podemos eliminar, sí. Para terminar, hacemos lista de alumnos punto eliminar. Eliminar. El eliminar, ¿bajo qué criterio está aquí? Esto, yo quiero eliminar el elemento, a ver, Vanessa. Lo eliminamos a Vanessa y sencillamente lo volvemos a mostrar, ¿no? Lo mostramos y aquí está, ¿ve? Aquí está Alberto, Vanessa y Raúl. Eliminamos a Vanessa y solamente Alberto y Raúl, ¿no? Entonces ya no hay ese objeto Vanessa, ya se eliminó. Entonces automáticamente todo esto, estructura, ya está funcionando de forma genérica, ¿no? Ya podemos almacenar cualquier tipo de operación. Pregunta. ¿Se escucha, jóvenes? No les escucho muy bien. ¿Será que esto podemos implementar en pilas y colas? ¿Se puede? ¿El mismo criterio? Hola, hola. Hola, hola, jóvenes. ¿Se escucha? ¿Se escucha, ingeniero? Podemos implementar esto ya a nivel de pilas y colas, listas, todo, a nivel de vectores, de esta forma. ¿Sí no veo o no? Sí. Sí, entonces, esa es la forma como podríamos trabajar con listas genéricas, ¿ya? Entonces, no se olviden siempre agarrar y generar un objeto genérico, ya sea de esta forma o con esta forma, variables de entrada, como parámetros de variables de entrada, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? Hola, hola. Ninguna duda, ingeniero. Bien, se los voy a mandar esto, la clase, y ustedes sobre eso ya pueden trabajar, ¿está bien? El día martes, ¿a qué hora hemos quedado el examen?
7:30. 7:30, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a quedar ahí, jóvenes, ¿ya? Nos vemos el día martes.